Bueno, esta es la presentación de la primera y segunda ley de Fick. Objetivos de aprendizaje de este capítulo es comprender las fuerzas impulsoras de la difusión de los sólidos en los sólidos, calcular el número de vacancias en un sólido y el coeficiente de difusión utilizando la relación de Arrhenius, explicar los mecanismos de difusión en los sólidos, calcular el flujo neto de los átomos por gradiente de concentración con base en la primera ley de Fick y explicar los factores que influyen en la difusión como temperatura, difusividad, tiempo, concentración y estructura cristalina. Diseñar perfiles de difusión y tratamientos térmicos como en base a la segunda ley de Fick y explicar la dependencia que tiene la difusión de la sintetización del crecimiento del grano. Bueno, ¿qué es la difusión? Bueno, se refiere a un flujo neto de cualquier especie, sean iones, átomos, electrones, orificios, etcétera, elementos, y la magnitud de la cual depende del gradiente de concentración y de la temperatura. Entre los cientos de aplicaciones en la difusión encontramos carbonización, que es para endurecer las superficies de acero, como los engranajes. Difusión para dispositivos semiconductores, cerámicas conductoras, creación de botellas de plástico, oxidación de aluminio, recubrimiento de térmicos para turbinas, fibras ópticas y componentes de microelectrónicos. La estabilidad de átomos y iones. La temperatura aumenta la capacidad de los átomos para difundirse. Obviamente hay más energía. Si se aumenta la temperatura, hay más energía, empiezan a vibrar los átomos y estos empiezan a difundirse en la matriz. La velocidad de movimiento de los átomos o iones en relación con la temperatura o energía térmica, mediante la ecuación de Arrhenius, como vemos aquí, que es la velocidad, que es igual directamente proporcional a la energía e inversamente proporcional a la constante de los gases y la temperatura. Estabilidad de átomos y iones. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice, los átomos intersticiales se mueven de un sitio a otro a velocidades de 5,10 a la 8 saltos por segundo a 500 grados Celsius y 8, por 10 a la 10 saltos por segundo a 800 grados centígrados. Calcule la energía de activación para el proceso. El problema puede resolverse gráficamente escribiendo dos ecuaciones simultáneas. Entonces vemos que aquí tenemos la ecuación de Arrhenius y tenemos los valores, ¿verdad? De los átomos intersticiales, de cómo se mueven de un sitio a otro, las velocidades. Entonces tenemos las velocidades, tenemos que esto es directamente proporcional a la constante de energía, a la inversamente proporcional a la constante de los gases ideales y a la temperatura que hay que transformarla en Kelvin. Aquí tenemos despejando la constante, ¿sí? Y tenemos acá la otra ecuación. Entonces, uno en términos del otro lo sustituimos y de ahí resolvemos para Q, que vemos que el valor de energía es 1,167 por 10 a la 5 joules entre mol, que es la energía necesaria. De igual forma, uno puede hacer una gráfica y la pendiente nos da la energía. Mecanismos de difusión. Los materiales cristalinos existen en defectos conocidos como vacancias, ¿verdad? O que son unos agujeros en los cuales se incrementa la estabilidad termodinámica. En los materiales que constituyen las vacancias, los átomos saltan de una posición de red a otra y esto se conoce como autodifusión. La autodifusión se puede detectar utilizando trazadores radioactivos. Sin embargo, su efecto sobre el comportamiento del material por lo general no es significativo. Entonces aquí tenemos mecanismos de difusión, la difusión de átomos en direcciones diferentes, se le conoce como interdifusión, perdón. Y entonces vemos acá el arreglo, ¿verdad? De átomos y aquí podemos observar las vacancias, ¿verdad? Los espacios. Y conforme se va dando la difusión,
estos se van llenando estos agujeros o estos vacíos con otros iones o electrones para completar el nivel de energía, ¿verdad? Los mecanismos de difusión, tenemos la interdifusión que puede ocurrir de dos formas. Difusión por vacancia, perdón, cuando un átomo deja un sitio de la red para llenar una vacancia cercana. Por tanto, implica los contraflujos de átomos y vacancias. Esto es como los niveles de energía que ustedes vieron en química general. Entonces, los niveles de energía primero se llenan los primeros, ¿verdad? O los más cercanos, y conforme va aumentando el nivel de energía, se va llenando. Después, la difusión intersticial, que ocurre cuando un átomo se mueve de un sitio a otro intersticial y no se requieren vacancias para que se concentre esta difusión, por lo que se realiza más fácilmente. En general, las especies intersticiales son pequeñas y se difunden más rápido. La energía de activación de la difusión. Entonces, como vimos la ecuación de Reynolds anterior, ¿verdad? Entonces, mientras se difunde, un átomo debe abrirse camino a través de los átomos que lo rodean para alcanzar su nuevo sitio, lo que requiere energía de activación. Obviamente, para ocupar la vacancia de un átomo de un lugar a otro, tenemos y se tiene que suministrar energía para que ocurra el proceso. Una baja energía de activación indica una difusión más fácil. Se utiliza el término par de difusión para indicar una combinación de un átomo de un elemento dado que se difunde en un material anfitrión, por ejemplo, carbono en hierro, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el carbono se difunde, perdón, en el hierro se difunde el carbono y le imprime ciertas propiedades que a nivel cristalográfico cambia la estructura y obviamente cambia las propiedades mecánicas del material. En la tabla 5.1 indica la energía de activación de varios pares de difusión. Entonces aquí, bueno, en general los átomos intersticiales requieren una energía de activación más baja que los átomos sustitucionales. Entonces aquí tenemos una gráfica y acá hay un esquema que representa más fácil esto. Entonces, la velocidad de difusión, que es la primera ley de Fick. Entonces dice que es una ley relacionada con la velocidad de difusión que está en términos del flujo, que es J, con la difusividad, ¿verdad? Una constante, que es el par de difusión, y con el gradiente de concentración. Entonces, el flujo, ¿verdad? Que es la velocidad de difusión, es directamente proporcional a esta constante, y esto es el decremento, ¿verdad? De la rapidez que se da en el material, ¿verdad? O en el área donde se está dando la difusión. La velocidad de difusión, ¿verdad? Siempre relacionado con la primera ley de Fick, es el gradiente de concentración actúa como una fuerza termodinámica que impulsa la difusión. También muestra cómo varía la composición del material con la distancia y puede crearse por dos materiales diferentes en contacto, fluidos en contacto con un material sólido, estructuras en equilibrio y muchas otras fuentes. Igual acá tenemos un ejercicio de la primera ley de Fick, que es la velocidad de difusión. Y entonces dice así, se deposita una capa de 0.5 milímetros de óxido de magnesio entre capas de níquel y tantalio a 1400 grados centígrados. Los iones de níquel se difunden a través del óxido de magnesio al tantalio. Determina el número de iones de níquel que pasan a través del óxido de magnesio por segundo. A 1400 grados, el parámetro de red del níquel es de 0.36 nanómetros y el coeficiente de difusión es de 9,10 por a la menos 16 metros cuadrados por segundo. Entonces, la composición del níquel en la interfase, níquel, óxido de magnesio, tenemos 4 átomos de níquel y 3.6 por 10 a la menos 6, a la menos 10, perdón, metros cúbicos. Acuérdense que aquí tenemos el parámetro de la red, ¿verdad? De 0.36 nanómetros. Entonces aquí está el coeficiente. Por lo tanto, tenemos
el flujo, ¿verdad? Que es el número de átomos de níquel por metro cúbico entre el espesor de la placa. Entonces aquí calculamos el valor. Y el flujo de átomos de níquel en la capa de óxido magnesio. Entonces acá de igual manera tenemos este valor y aquí tenemos la placa con las dimensiones que mencionaba en el enunciado. El total de número de níquel que atraviesa la interfase de 20 por 20 milímetros por segundo, entonces tenemos el flujo, tenemos la constante y tenemos el delta este anterior que teníamos, el delta X, C entre el delta C entre el delta X, perdón, y calculamos el flujo de área, que es 6,17 por 10 a la 13 átomos de níquel por segundo. En un segundo, el volumen de átomos de níquel eliminados en la interfase níquel óxido de magnesio tenemos el valor anterior más el que habíamos calculado antes y nos da este valor que es 7,2 por 10 a la menos 19 metros cuadrados, metros cúbicos por segundo, perdón. El grosor en que se reduce la capa de níquel cada segundo agarramos el valor anterior y lo dividimos entre el área y eso nos da 1,8 por 10 a la menos 10 centímetros por segundo. Factores que afectan la difusión. La temperatura y el coeficiente de difusión. La cinética de difusión depende de la temperatura. Obviamente, entre haya mayor energía, la difusión afecta directamente a la difusión, ¿verdad? Perdón, inversamente proporcional a la difusión. En los materiales enlazados de manera covalente, el valor del D, ¿verdad? Es bajo porque la energía de activación es alta. Entonces, ahí hacemos la relación. De manera similar, los materiales iónicos tienen un alto valor de energía porque los iones únicamente se pueden difundir a los sitios que tengan la misma carga. Factores que afectan la difusión por volumen, energía lenta y alta. Difusión por límite de grano, energía más rápida y baja. Difusión por superficie, energía más rápida y la más baja. Y acá tenemos una tabla donde vemos el coeficiente de difusión. Por ejemplo, torio en tuxteno y plata en plata. Por los diferentes, ¿verdad? Por los diferentes tipos de difusión, por superficie, por límite de grano, por volumen. El tiempo. La difusión requiere tiempo. Controlar el tiempo de difusión durante el procesamiento puede ser la clave para producir propiedades y microestructuras uniformes y únicas. Factores que afectan la difusión. La dependencia del enlace y la estructura cristalina, obviamente. Depende de cómo sea la estructura cristalina, eso va a afectar el hecho de que se difundan elementos, ¿verdad? Como hemos hablado, iones, átomos, etc. La dependencia del enlace y la estructura cristalina. La difusión intersticial ocurre más rápidamente que la vacancia o la difusión sustitucional. Las estructuras cristalinas compactas tienen un Q más alto que las estructuras abiertas, cristalinas abiertas. Los cationes se difunden más rápido que los aniones debido a su tamaño. Los cationes son más pequeños, los aniones son más grandes. La difusión iónica también transporta carga y permite la conductividad. El coeficiente de difusión también depende de la concentración de las especies en difusión y la composición de la matriz. La permeabilidad de los polímeros. Entonces, en los polímeros la permeabilidad es un parámetro importante en el coeficiente de difusión. Se refiere a la difusión de átomos entre largas cadenas de polímeros. A los polímeros densos, permeabilidades más bajas. La difusión a través de un polímero es más rápida que los polímeros amorfos que los cristalinos. La difusión es más rápida para las especies de difusión o en polímeros mucho más vacíos. Y la permeabilidad de los polímeros es importante porque es una consideración de diseño de los polímeros que pueden hincharse cuando las especies se difunden en ellos, lo cual no es deseable. El perfil de composición de la segunda ley de Finn. Entonces, la segunda ley de Finn describe la difusión dinámica de los átomos. Entonces, vean que tenemos acá la fórmula que es
el diferencial directamente a la constante de difusión, pero acá hablamos de la segunda derivada. Una solución a esta ecuación que describe el perfil de composición es, bueno, C inicial, la concentración inicial menos la concentración X, menos la del inicio, menos la que se da en el tiempo, menos X, con la que se da en el instante, menos la inicial. Y esto es directamente proporcional a X e inversamente proporcional a 2, que es la raíz del parámetro de difusión, y el tiempo es inversamente proporcional. Entonces acá vemos que la segunda ley de Fick lo que forma es una curva que tiene un, que tiene dos fases, una primera fase que se da al inicio un poquito más lineal y una segunda fase no lineal, ¿verdad? Entonces, y ahí describe un comportamiento que más adelante lo vamos a ver con un ejemplo real. El perfil de composición de la segunda ley. Esta solución de la segunda ley de Fick solo es aplicable a un conjunto de condiciones limitantes. Otros compuestos de la solución son que la difusión es constante y que el, la concentración inicial de las especies es en difusión, la difusión es constante. Entonces aquí, bueno, vemos el diferencial, ¿verdad? Como la rapidez. Y acá tenemos el parámetro, ¿verdad? Que es lo que se difunde en el material, que es inversamente proporcional a la constante de difusión y al tiempo. La difusión y el procesamiento de los materiales. Los procesamientos de difusión se vuelven muy importantes cuando los materiales se utilizan para procesar, que se procesan a altas temperaturas. Difusión de colado. La difusión es importante en la solidificación de metales y aleaciones y vidrios. Por ejemplo, durante el crecimiento de los monocristales y vidrios orgánicos no cristalinos. Difusión y procesamiento de los materiales. El sinterizado. El sinterizado es el tratamiento a altas temperaturas que une las partículas como una masa sólida, reduciendo el espacio poroso entre ellas. Que esto fue una de las exposiciones de uno de los grupos, ¿verdad? El sinterizado. La difusión reticular del volumen en la región estrecha ocasiona una densificación, por ejemplo, en la manufactura de las cerámicas y las superaleaciones. Difusión o procesamiento de materiales. Crecimiento de grano. Los materiales policristalinos, que la mayoría son policristalinos, no monocristalinos, tienden a realizar el crecimiento o la reducción de los granos en las áreas del límite de granos a altas temperaturas debido a la difusión. El procesamiento a altas temperaturas es monitoreado cuidadosamente para evitar el crecimiento de granos. El crecimiento de granos reduce la resistencia del material y puede afectar sus propiedades ópticas, magnéticas y eléctricas. Aquí tenemos un enlazamiento por difusión. Entonces, en un proceso de 3 pasos se utiliza para unir metales reactivos o disímiles para unir cerámicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera etapa donde está inicialmente el área de contacto, es pequeña. La segunda, la aplicación de una pequeña presión que deforma la superficie, por lo cual incrementa el área de enlace. La tercera es la difusión del límite de granos para permitir que los vacíos se contraigan. Y la última es la eliminación del final de los vacíos que requiere por la difusión por volumen. Resumen. El flujo neto de átomos, iones y etcétera resultan de la difusión y depende del gradiente de concentración inicial. La cinética de difusión depende de una buena medida de la temperatura. En general, la difusión es un proceso activado térmicamente, lo cual es muy cierto. La tendencia del coeficiente de difusión de la temperatura está dada por la ecuación de Reynolds y la extensión de la difusión depende de la temperatura, del tiempo, de la naturaleza y concentración de las especies que se están difundiendo en la estructura cristalina, de la composición de la matriz, de esta estequiometría y de los efectos puntuales.
Continuando con el resumen del capítulo, el estímulo o la limitación del proceso de difusión forma la base de muchas tecnologías importantes. Por ejemplo, el procesamiento de semiconductores, el tratamiento térmico de los metales, el sistema de cerámica y la formación de materiales amorfos, etcétera. Las leyes de Fick describen cuantitativamente la difusión. La primera ley defiende la relación entre el flujo de las especies que están difundiendo y que generalmente de concentración. La segunda ley describe la variación de la concentración de la especie que se está difundiendo bajo condiciones de difusión de estado no estacionario. Para el sistema particular de la cantidad de difusión se relaciona con el término dt. El término dt permite determinar el efecto de un cambio en la temperatura sobre el tiempo que requiere el proceso controlado de difusión. Los dos mecanismos importantes para activar el movimiento atómico en los materiales cristalinos son la difusión por vacancia y la difusión intersticial. La velocidad de difusión está regida por la ecuación de Reynolds, como lo vimos, y la velocidad aumenta de la manera exponencial con la temperatura. La difusión es especialmente significativa a temperatura por encima de 0.4 veces la temperatura de fusión. En resumen, bueno, la energía describe la facilidad con que los átomos se difunden con una difusión rápida cuando la energía de activación es baja. Se obtiene activación baja y difusión rápida para difusión intersticial frente a la difusión por vacancia. Estructuras cristalinas con un menor factor de empaquetamiento. Materiales con una temperatura de fusión baja o un enlazamiento de átomo débil. Difusión a lo largo de límites de granos o en las superficies. El movimiento total de los átomos o flujo aumenta cuando el gradiente de concentración y temperatura se incrementa. La difusión de los iones en las cerámicas es más lenta que los átomos en materiales metálicos. La difusión en cerámica también afecta la ausencia de esquiometría de los dopantes y la posible presencia de fases líquidas durante la sinterización, es decir, fórmulas químicas. La difusión de los átomos es de importancia primordial debido a que se requieren muchas técnicas de procesamiento como sinterización, la metalurgia en polvos, enlazamiento por difusión, al igual que los tratamientos térmicos y los mecanismos de endurecimiento. La estabilidad de la estructura y las propiedades de los materiales durante su uso a temperaturas altas depende de la difusión.